Buenas tardes, nos corresponde el tema de la sociología. Mi nombre es Gloria González. Hablaré sobre el concepto y los principales acontecimientos históricos durante la época en que se originó. Mi nombre es Camila Briñas, hablaremos sobre los principales fundadores. Mi nombre es Lady Valencia y hablaré sobre el método cualitativo, el método cuantitativo y el método comparativo. Y somos del grado La sociología de es la ciencia que estudia los fenómenos o comportamientos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural del cual son miembros. Se origina en los siglos XVIII y XIX, los cuales se caracterizan por los sucesos de grandes cambios y transformaciones en diversos ámbitos de la vida cotidiana, como el económico, el político y el social. En esta época surgió el Renacimiento y la Ilustración, y ahí se evidenció la nueva forma de pensar científicamente del humano. También se presenciaron varios acontecimientos históricos durante este periodo. Entre los más destacados se encuentra la Revolución Francesa. Se conoce como el proceso social y político ocurrió en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron el derrocamiento de Luis XVI, perteneciente a la Casa Real de los Borbones, la abolición de la monarquía en Francia, la proclamación de la Primera República. El mismo año de 1789, cuando los colonos norteamericanos publicaban su constitución, estallaba la revolución en Francia. Esta tuvo una repercusión tal que se le considera como el inicio de la época contemporánea. Las causas más influyentes fueron la incapacidad de las clases gobernantes, nobleza, clero y burguesía para hacer frente a los problemas de Estado, la indecisión de la monarquía, los excesivos impuestos que recaían sobre el campesinado, el empobrecimiento de los trabajadores, la agitación intelectual alentada por el siglo de las luces, el ejemplo de la guerra de la independencia estadounidense. Los nombrados anteriormente fueron las causas por las que la gente se revolucionó y protestaron por las injusticias que acometían contra ellos. Gracias a los sucesos nombrados anteriormente, surgió el interés de observar, describir y clasificar ciertos fenómenos sociales con el fin de crear leyes estadísticas que fueran útiles para la predicción de estos sucesos. Pero también se estudiarían los cambios que afectarían al orden político, social, económico y cultural que dominaba en cada comunidad. Los principales fundadores de la sociología fueron Montesquieu. Comparó instituciones políticas y sociales aplicando el método deductivo de origen aristotélico. Enrique Roy se considera el verdadero precursor de la sociología, ya que pretendió organizar la sociedad teniendo en cuenta la ciencia y la industria para crear una sociedad sin clase. Heródoto realizó descripciones específicas sobre costumbres de diferentes pueblos de la antigüedad. Baruch Spinoza procuró explicar los fenómenos sociales aplicando un enfoque racional y científico. Aristóteles, primer filósofo en estudiar las estructuras de las relaciones sociales y el orden político de las ciudades-estado helenísticas, empleando el método empírico y positivo. La sociología es trabajada mediante tres métodos, los cuales son: método cuantitativo. En este método prevalece la estadística, el cálculo. Por eso, al examinarlo, vamos a encontrar la llamada epistemología, procedimiento que indica la importancia de la precisión dentro de los modelos. Método comparativo. Este método enfrenta a dos objetos determinados y mira sus puntos similares. A la hora de estudiar el impacto social frente a ciertas situaciones, ahí se usa la comparación. Método cualitativo. Para este método es necesario tener gran conocimiento del comportamiento humano. La investigación cualitativa intenta demostrar la forma en que los seres humanos se comportan y busca el motivo de dicho comportamiento. Por lo tanto, podemos concluir que inquiere el trasfondo de las tendencias del proceder humano.
Para poder responder las preguntas, creo necesario partir de una definición muy general acerca de lo que es la sociología. Entonces, la sociología es una ciencia social, por lo tanto humanista, que estudia la sociedad, estudia la acción social y los grupos que la conforman. Estudia cómo crearlas, mantenerlas o cambiar las organizaciones y las instituciones que conforman la estructura social, el efecto que tienen en el comportamiento individual y social y los cambios en estas producto de la interacción social. Como mi labor como docente tiene que ver con uno de estos grupos sociales, como es por ejemplo el grupo escolar, un grupo institucional, un grupo académico, entonces voy a expresar pues también de una manera sencilla cómo aplico yo esta área humanística y social en mi campo, que es el campo docente. En mi vida cotidiana como docente pongo en práctica valores, creencias, necesidades, proyectos, aspiraciones, es decir, una serie de vivencias que día a día me permiten construir y establecer relaciones sociales, en mi contacto personal con mis estudiantes, compañeros de trabajo, con mis amigos, la familia, etc. Es decir, trato de poner en práctica los valores que tanto nosotros, pregonamos, que harán de nuestros estudiantes hombres de bien en un futuro y en una sociedad cambiante y exigente cada vez más. Por lo tanto, esas relaciones no solamente son, en el sentido de los estudiantes me vean a mí como la profesora, sino que yo también tengo que ver en los estudiantes ese grupo social que me ayuda a construir también proyectos de vida, que me ayuda también a construir futuras fortalezas y a involucrarme en una sociedad que está cada vez cambiando. En mi cotidianidad siempre trato de entender los comportamientos diversos que a diario muestran los estudiantes y la causa de los mismos, cuáles son sus puntos de vista frente a determinadas situaciones, el porqué de sus estados de ánimo en un momento dado, cómo son sus relaciones en los diferentes contextos, para de esta manera establecer diferentes roles que me permitan ahondar un poco en ciertos momentos de sus vidas y tratar de orientarlos de manera acertada. El papel como docente y aplicando aquí la sociología no es solamente venir a dictar unos conocimientos desde mi área, sino que es tratar de lograr transformaciones en los estudiantes, transformaciones que han de lógicamente redundar en su beneficio no solamente personal, sino también social desde el punto de vista de las relaciones en las cuales él se encuentra. Él ha de establecer unas buenas relaciones en el colegio, en su familia, en cualquier entorno y en cualquier contexto en el cual él se encuentre involucrado. Es importante dentro de mi cotidianidad también estar muy pendiente de las situaciones en que se encuentran los estudiantes desde el punto de vista anímico, por ejemplo, tratar de comprender cuál es la situación por la que está pasando el estudiante en un momento determinado, si el niño llega triste, si el niño llega deprimido, si llega decaído, pues lógicamente en la clase su comportamiento no va a ser el normal. Lógicamente como maestros tenemos como esa psicología para poder entender que a un estudiante en un momento dado algo le está pasando. Entonces precisamente si yo aplico la sociología en mi cotidianidad, pues yo me tengo que dar cuenta de la situación que él está viviendo, bien sea a nivel de la familia, bien sea a nivel del colegio, bien sea a nivel de relaciones afectivas, bien sea a nivel de relaciones personales en otros grupos en los cuales él se desempeña. Por lo tanto, es importante que nosotros, y yo lo hago personalmente, estar como muy pendiente, también teniendo a través de estos vínculos con la familia, porque es importante también conocer cuál es el entorno familiar que está viviendo el estudiante y cuáles son de ahí sus resultados, no solamente académicos, sino también de convivencia dentro de la institución. Entonces, de esta manera trato de que el proceso educativo permita a los estudiantes ir construyendo un proyecto de vida lleno de expectativas frente a una sociedad que es cada vez más exigente. Entonces no los estamos preparando para el momento. Yo trato de
Además de que como trabajo en un área social, trato que a través de esto entonces los estudiantes se forjen un futuro, un proyecto de vida acorde con la sociedad que cada vez está cambiando. Es una sociedad cada vez más exigente en todos los aspectos, de tal manera que el estudiante pues lógicamente se vaya como involucrando en esos cambios y que no quede, digamos, como contextualizado del momento histórico que esté viviendo. Es aquí donde la sociología se hace presente, en la medida en que con mi práctica laboral como docente logro que los estudiantes, hombres y mujeres, ojo, hago énfasis, hombres y mujeres, compartan intereses comunes, espacios distintos, se reconozcan como seres humanos con diferencias, pero que pueden caminar juntos hacia el logro de metas, pues estoy dedicando espacios al estudio de las relaciones sociales del ser humano y al estudio de fenómenos escolares producidos por las relaciones sociales de los estudiantes en un contexto específico, que son propuestas de la sociología. Es decir, también ir caminando de la mano con los estudiantes para que ellos aprendan a hacer las diferencias entre compañeros y compañeras, porque siempre, digamos, se ha pensado de que como que las libertades solamente son para los hombres, ¿sí? Estamos en una institución mixta donde comparten niños y niñas, por lo tanto los niños como las niñas deben aprender a compartir espacios, aunque son diferentes, de todas maneras ellos tienen que aprender a practicar una convivencia sana, que más adelante dentro de la sociedad, como futuros padres de familia, como futuros empresarios, como futuros profesionales, pues lógicamente aprendan a aceptar esas diferencias.